Hablar de el acuerdo final para la terminación del conflicto hoy es hablar de otra esperanza de paz frustrada. Para el caso de Buenaventura y la región del Pacífico en general, no ha habido ningún cambio. Después de la firma del acuerdo empieza otra encrucijada para las comunidades. Este acuerdo hace parte de una serie de acuerdos que en la historia de Colombia se han firmado y se han incumplido. Aunque el gobierno de Iván Duque y el propio presidente mantenga un doble discurso, por un lado en lo internacional, afirmando que se está cumpliendo con la implementación de los acuerdos, aquí al interior del país nosotros podemos afirmar sin temor a equivocarnos que él siguió la línea del partido de gobierno, que era precisamente hacer trizas los acuerdos de paz. Sinceramente le da a uno tristezas con el tema de la inseguridad, que el gobierno no está cumpliendo con el tema de seguridad y nos están asesinando. Están acabando con las personas y no están implementando lo que en realidad está en los acuerdos. Hoy vivimos en un estado de guerra nuevamente como no lo vivíamos. Yo quiero decir que antes del 2010 no vivíamos una situación tan difícil como la que estamos viviendo en este momento. Hubo un acuerdo en el papel que en la práctica se volvió papel mojado. Los acuerdos de paz son una cosa muy terrible en este país, pues porque desde Belisario, digamos que fue el que empezó como con la idea, pues ha habido error tras error y mucha politización, ¿no? Al final lo que este país necesita es más igualdad. Si mi vida es un cultivo, tú vienes siendo el sol, la tierra que lo sustenta. El punto de tierras en nuestro país es el que más retrasos tiene, es el que no ha podido avanzar, por ejemplo, a través de las propuestas legislativas en el Congreso de la República. Lo que quedó pactado primero fue la entrega gratuita de 3 millones de hectáreas y la conformación de un fondo de tierra. Preguntémonos cuántas hectáreas hay hoy en ese fondo de tierra. Yo personalmente no he visto el primer acto de entrega de una hectárea de tierra del fondo de tierras que quedó pactado en el acuerdo. Es que no tenemos ni tan siquiera el lotecito donde hacer nuestra casa, comenzando por eso. Entonces, ¿cuál reforma? Si a nosotros no nos han dado el sitiecito para hacer nuestra casa, mucho menos a los campesinos se les va a poder cumplir. Las comunidades que están allá, apartadas allá en las cordilleras, en esos parajes lejanos, donde casi no hay carreteras, donde no llegan carros, pues esa gente sigue, yo creo que peor. El gran atractivo del acuerdo de paz en el primer punto era el PEDET, los planes de desarrollo con enfoque territorial, por lo cual se priorizaron 170 municipios en los lugares más apartados y pobres de Colombia, con 4 criterios que fueron afectaciones por el conflicto, niveles de pobreza, debilidad institucional y economías ilegales. Y resulta que Colombia toda cumple esos 4 criterios. Hemos hecho el balance como Buenaventura, nos hemos reunido, hemos dado la tarea de conocer lo que está pasando con el PD del Pacífico, donde está la gente negra. Entonces, en materia de implementación, te puedo decir con datos exactos, ¿cierto?, que no se ha implementado ni el 5.5%. La conclusión general, en el PD para el pueblo negro no ha pasado nada. Reuniones y reuniones, pero que se vea en la práctica, digamos, hechos concretos, eso no lo hemos visto todavía. Ese impacto que realmente enamore a las comunidades no ha sucedido. Pura proyección y nada de ejecución. Colombia este año es el segundo año que somos primer país en el mundo en número de líderes sociales ambientalistas asesinados. Y no solo ambientalistas, o sea... Ya 53 años de lucha, pues consideramos que era suficiente que nos estuviéramos matando entre colombianos y que la salida no podía ser esa. La salida tenía que ser una salida justa, donde realmente tuvieran en cuenta la participación del pueblo en todas las decisiones. El componente, por ejemplo, político que tiene, también, pues aunque tiene algunos avances, definitivamente no logró darse la reforma política. El tema de participación política ni siquiera se agota en el tema electoral. Lo que se dice es que vamos a tener plenas garantías de
de continuar con ese proceso o esa lucha, pero a través del diálogo. Pero ni en este proceso ni en los otros procesos eso ha sido verdad. Realmente no hay esas garantías, no hay esas condiciones para hacer política acá en Colombia. La violencia en Colombia se ha venido extendiendo en el ámbito territorial. Estamos en una situación mucho más complicada que la que teníamos cuando existía una guerra, digamos, más o menos reconocida por la comunidad internacional, incluso por algunos agentes nacionales. Esa apuesta del desmonte, no solamente de esta gran estructura militar que acompañó la guerra, hasta el momento no la hemos visto porque el ejército colombiano y las Fuerzas Armadas siguen teniendo más de 500.000 de integrantes. Para un país que no está en guerra es una cosa exagerada. Por eso se da a Colombia el lujo de exportar mercenarios. Vemos cómo nuestros territorios vuelven a ser escenarios para la violencia, volvemos a tener desplazamientos masivos, volvemos a tener asesinatos, volvemos a tener masacres, volvemos a tener violencia de género. Las dinámicas organizativas ya no podemos ejercerlas, dinamizarlas y materializarlas con toda la libertad que teníamos en los territorios porque hay unos extraños, hay unos actores imponiendo sus formas, sus reglas. En Colombia siempre ha habido la concepción de parte del Estado, de la clase política, de que el conflicto termina con el desarme del opositor. Ese proceso de entrega de armas iba a ser lentamente. A medida que el gobierno iba cumpliendo, nosotros también íbamos entregando. Pero en un momento, pues no hubo ese cumplimiento de lo que nos habían dicho a nosotros. Hay un lugar en el planeta con injusta fama social. Observamos que ante la ausencia de las FARC como elemento armado, político, organizado en las zonas, digamos, donde estaban principalmente los cultivos ilícitos, este vacío dejado por las FARC, que no fue ocupado por la institucionalidad, incluso ni siquiera desde el punto de vista militar, es lo que ha dado a una atomización de todo lo que son los cultivos ilícitos. El Estado colombiano ha seguido, digamos, caminando por la misma ruta antigua, que es la fórmula que los Estados Unidos le ordena, que no incluye o que no contempla la posibilidad de la solución de los problemas sociales. El campesino que cultiva coca tiene unos problemas sociales que no han sido resueltos. A través de esa política que se impone del exterior, pero que además Colombia asume más allá de sus propias competencias en avanzar en la erradicación forzada, en la fumigación con glifosato, en otro tipo de mecanismos que se alejaban completamente de lo que se había pactado, acordado con las comunidades. Con el narcotráfico, es que los paramilitares, es como toda una relación muy compleja. El tema del narcotráfico, digamos, Colombia es el que menos responsabilidad tiene, porque si uno quisiera escudriñar la razón estructural del narcotráfico, tendría que preguntarse por qué hay un indicador que se llevó a la mesa de diálogos en La Habana que nos dice que en un periodo de tiempo tan corto han ingresado a los bancos colombianos miles de millones de dólares producto de esa actividad. Es peligrosa y violenta, es la opinión más popular. El Congreso de la República, quien tenía la misión de aprobar las leyes o reglamentar los acuerdos de paz, ha fallado en la medida en que las víctimas no han tenido ningún tipo de representación. Como pueblo nos interesa por un lado mirar el tema de víctimas, un poco articulado al tema de justicia transicional, sí, que también era como una ventana en el marco del acuerdo que nosotros como pueblos miramos la posibilidad de caminar, sí, hacia esa reparación colectiva, integral, ¿sí? La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad nos preocupa que no puedan develar
esos elementos estructurales que tienen que ver con lo que nos pasó, como por ejemplo ese racismo estructural, ¿sí? También hay una crítica muy fuerte y es que los militares que han comparecido ante la JEP no han aportado nada de verdad y por el contrario han seguido revictimizando a las víctimas. Siguen siendo escenarios donde no hay garantías, ¿sí?, para que no se repita lo que ya nos pasó. Si hablamos de víctimas, lo que podríamos decir es que un éxito es que no tengamos ni una sola víctima más. Hoy tristemente tenemos cientos y cientos más de víctimas y se suma un nuevo sujeto social que ha sido brutalmente agredido, que es la movilización social. ¿Cuándo el Estado colombiano va a asumir su responsabilidad? ¿Cuándo esos generales de la República, esos coroneles de la República que han sido investigados, cuándo van a asumir su responsabilidad ante la JEP? Esa es una de las preguntas que hoy nos hacemos. La implementación del acuerdo de paz quedó definida en un término o en un tiempo muy concreto. Yo creo que si hubiese voluntad, y la comunidad internacional debería apoyarnos en esto, y las Naciones Unidas también, deberían descontarse como tiempo o término del cumplimiento y de la implementación estos 4 años del gobierno Duque, porque son 4 años perdidos. Si no ha avanzado la implementación de los acuerdos, pues tampoco se ha puesto en práctica el capítulo étnicos. En otras palabras, es una letra muerta. Eso tiene que ver con la negación de los derechos étnicos, colectivos, territoriales, ¿sí? Uno cita el capítulo étnico, es como un referente para poder seguir vinculando, ¿no? De pronto la carga legal que puede tener el acuerdo. Sin embargo, creo que desde la misma tenacidad que tienen los pueblos, pues se ha demostrado la posibilidad de poder gestionar eso de los mismos territorios, ¿no? Y también de cómo de darle ese rigor y ese rango de qué implica la paz. Una paz que no es la que reduce, sino una paz que precisamente pasó por este tema de reconocimiento, de reparación. Del enfoque de género, en el marco del acuerdo, pues a veces se dice que el enfoque iba a ser transversal, pero las mujeres hemos planteado que lo transversal es mucho y es nada. No es fácil por la misma dinámica, digamos, machista y todo este tipo de situaciones que hemos vivido las mujeres dentro de la sociedad. Son muy pocas las tierras, estamos hablando de un porcentaje casi ínfimo de tierras que han sido tituladas a mujeres. Yo, por ejemplo, como excombatiente, yo pienso que debemos seguir en la lucha. No en la lucha de las armas, ni en la lucha en el monte o en las luchas, no. Pero sí en la lucha por uno buscar esas reivindicaciones. Los retos que queda como para la sociedad en general es que la paz es una paz territorial, una paz que va unida al poder gestionar la vida dentro de un territorio desde una perspectiva colectiva, ¿no? Y la paz va más allá de los acuerdos. La paz también pasa por la construcción social de la paz, y eso pasa por una transformación cultural y una conciencia social que creemos nosotros se está dando, y por eso tenemos que fortalecer la incidencia, la participación, las voces juveniles, las voces de las mujeres. Las movilizaciones que inundaron las calles y plazas de Colombia durante el primer trimestre de este año son de alguna manera un producto de ese proceso de cualificación política de esta generación de colombianos. Con el actual gobierno va a ser imposible, porque en la historia que se tiene, el gobierno necesita de la guerra para mantenerse en el poder. Complicada la situación, pero bueno, estamos aquí puestos en la resistencia, ¿sí? No renunciamos. Nuestra bandera de lucha, nuestro segmento de peticiones y de exigibilidad de derechos siempre ha sido las calles, y que vamos a volverlo a hacer. Que la situación de guerra, de persecución, de asesinatos, es decir, de este estado de guerra que se está viviendo en el país, tiene que nuevamente traer los ojos de la comunidad internacional hacia Colombia. Tiene que buscarse una metodología
distinta para el cumplimiento del acuerdo y para su medición. A mí me parece que este país necesita profundamente que estemos tristes todos por lo que sucede, ¿no? Entonces, pues desde el arte se puede trabajar construyendo memoria, suscitando también solidaridad